Hola, ¿qué tal? Soy Jean-Paul Barrera de la Universidad Manuela Beltrán. En el día de hoy voy a presentar mi actividad del módulo número 1 de organización documental. Primero, ¿qué son los documentos? Los documentos son una unidad donde se consigna información que pueden variar en formato y en magnitud. Además, estos dan fe de un hecho y son producidos por una unidad o una entidad tanto pública o privada en el uso de sus mismas funciones. ¿Cómo los podemos diferenciar según su contenido o su origen? Primero, según su origen los podemos diferenciar de la siguiente manera: si tienen origen público o si tienen origen privado. Si tienen origen público, generalmente son generados por funcionarios públicos o por empleados oficiales, y si son de carácter privado, son generados por personas diferentes a estas tareas inherentes de los funcionarios públicos. También lo podemos diferenciar por su contenido. Por su contenido podemos hablar de que hay documentos de carácter histórico o con contenido histórico, por ejemplo, como la Constitución Política o una reseña histórica o algún documento que nos refiera a la historia. También hay contenidos contables, por ejemplo, que son los documentos que se producen en el proceso financiero, como por ejemplo un recibo de caja menor, entre otros que se producen en estos procesos. También hay procesos que generan documentos de carácter administrativo, como lo son las funciones de las áreas administrativas de las organizaciones, que a su vez producen actos administrativos o producen comunicaciones o mensajes oficiales, tanto externos como internos. Por ejemplo, un acta de una reunión, una resolución, un decreto, algún oficio que yo emita a otra entidad. Estos son los de carácter administrativo. También tenemos de carácter o de contenido mercantil, como lo son los cheques, por ejemplo, que son el resultado de una transacción comercial entre una o dos entidades. También tenemos de tipo o de carácter notarial, que son, por ejemplo, los documentos de registro público o los documentos notariales, como lo dice su nombre, como las escrituras públicas, entre otros, que generan legalidad en los documentos y generan autenticidad. Por ejemplo, cuando vamos a autenticar algún documento en la notaría, estamos generando un documento de carácter notarial. ¿Qué factores y elementos se debe tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes? Primero, el primer recurso que debo tener en cuenta es el organigrama de la organización o la estructura organizacional. ¿Qué quiere decir? Debo conocer cuáles son las dependencias que hay en mi estructura, o en otras palabras, cuáles son las oficinas, las dependencias, las áreas y todo el esquema estructural que tiene la organización. Por ejemplo, de qué manera está dividido en el orden administrativo y en todos sus órdenes. Además, debo de tener en cuenta la cultura corporativa, que se resume en la misión, la visión y los valores corporativos de la entidad. Por ejemplo, cuando hablo de la misión, es qué pretende la empresa, qué quiere la empresa. La visión, cómo lo va a hacer, para dónde va. Y los valores serían los valores de ese recurso humano. Debemos tener en cuenta también, por ejemplo, cómo verificar la correspondencia, tanto física como electrónica, recibida en la entidad o en la organización. Cuando tengo documentos de carácter físico o del orden físico, los verifico de la siguiente manera. Primero, verifico los datos del destinatario. Segundo, procedo a destapar el sobre por el lado derecho con unas tijeras, y de este modo puedo confrontar tanto las fechas entre el sobre o la unidad donde vengan y el documento. Las firmas también debo verificarlas, las direcciones, si tienen anexos o si tienen otros documentos inherentes al documento en referencia. En estos casos también vamos a encontrarnos con que pueden haber documentos que no contengan firmas, que no tengan las fechas que no coincidan. También podemos tener fechas diferentes. Entonces, en todos estos casos vamos a tener que generar o notas o un reproceso.
Los correos electrónicos o los mensajes por otros medios electrónicos también son considerados entonces correspondencia electrónica. Cuando recibimos correspondencia electrónica, los debemos de verificar primero con los datos del destinatario. Debemos verificar que sí seamos los destinatarios y de esta forma podemos abrirlos. De lo contrario, no podemos abrir los datos adjuntos o los anexos que contenga porque estaríamos violando el principio de la normatividad, ¿cierto? De este modo, si nosotros vemos que sí somos los destinatarios, debemos verificar la firma digital. ¿Cómo se verifica la firma digital? Según un protocolo que es bastante estandarizado y está estipulado en la Ley 527 de 1999. ¿Qué beneficios trae para la organización el disponer de un manual de correspondencia? Disponer de un manual de correspondencia a la organización nos genera, primero, una organización estandarizada de los archivos y documentos, que a su vez va a generar transparencia dentro de la organización y orden. Además, esto se va a traducir en eficacia, en eficiencia y en productividad dentro de la misma organización. Vamos a tener un mapa de partida o un mapa de navegación en el ámbito de correspondencia y en el ámbito de manejo de la gestión documental de la entidad. Vamos a tener consignados todos los procedimientos que vamos a llevar a cabo en esta materia, vamos a tener unos formatos según la dinámica de la organización y vamos a tener un mapa de procesos. Entre todos estos beneficios que trae, también vamos a tener un mayor orden y una mayor organización, lo que nos va a generar a su vez, como les decía, transparencia en la organización, porque cuando tenemos todo un manual bien estandarizado dentro de la entidad, podemos tener un esquema de trabajo o un esquema de recibo de correspondencia bien definido. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado mi intervención. Hasta pronto.